Y le decíamos hace unos instantes nada más que el próximo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se va a someter a consideración de la ciudadanía el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, y les decía que teníamos una invitada especial para dialogar sobre este tema. Bueno, Natalie Barbé, justamente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y del PIT-CNT, está con nosotros para charlar y abordar un poco más sobre esta iniciativa popular. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Bienvenida, Natalie. Bien, gracias. Queremos preguntarte, porque obviamente estamos en el tramo final de la campaña, en lo que tiene que ver con el plebiscito también, con varios frentes en contra. Hubo una cadena, incluso una conferencia de prensa por parte del presidente de la República. Bueno, el oficialismo dice que sería un desastre que se aprobara este plebiscito. Obviamente acá en Día a Día tenemos todas las campanas, salvo que nos contesten a lo contrario. Siempre queremos tener todas las aristas de la información y queremos preguntarte cómo vienen trabajando y cómo se paran frente al escenario que se está planteando en esta recta final. Bueno, en realidad estamos trabajando de la misma forma que cuando recolectamos firmas. Esto ha sido una campaña muy austera justamente por eso, ¿no? A diferencia de otras iniciativas capaz populares que tuvieron más apoyo de ciertas inclinaciones políticas, esto salió principalmente y casi que homogéneamente de lo que son trabajadores y organizaciones sociales como FUC, Banfeu, y después se plegaron algunas corrientes políticas también a acompañarnos. Nosotros lo que estamos visualizando es que ha subido el tenor de la campaña en contra, porque justamente el problema acá no es ni que volvamos a tener una edad jubilatoria a los 60 años, porque era algo que existía hasta el 2023, e incluso el Instituto Nacional de Estadística dice que solo el 19% de los trabajadores mantiene el trabajo después de los 60, o sea que no se sustancia una seguridad social solo con el 19% de los trabajadores. Tampoco el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, porque recordemos que durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio hubo un aumento de casi un 300% y el país no se fundió. El costo que evalúa el Banco de Previsión Social, que es el que nosotros manejamos, de subir esas jubilaciones y pensiones a 22.268 pesos es 460 millones de dólares anuales. Luego hablan de otro monto de 1.038 millones de dólares que incluiría si se suben todas las prestaciones. Pero también hay un error de cálculo ahí, porque se toman las pensiones por sobrevivencia, que es cuando fallece un trabajador, se genera una pensión. El trabajador cuando fallece genera una pensión y se divide entre su esposa e hijos, para poner un ejemplo. Pongámosles que los tres cobran 6.000 pesos. Bueno, se hizo ese aumento de 6.000 a 22.268 y por eso tenemos esa diferencia tan grande. En realidad lo que tiene que aumentar es la prestación única que brinda el trabajador y después se divide entre sus herederos. El tema que está molestando acá es la eliminación de las AFAP. Sí. Y el problema es que... ¿Y cuál es el punto ahí? Y el punto es que cuando los fondos están en el Banco de Previsión Social no se pueden utilizar para otros fines que no sean previsionales. Y en las AFAP sí. Claro, cuando están en la previsión social se cubre subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad, lentes, enfermedad rara de los niños, discapacidad. Cuando está en la FAP, por ejemplo, una empresa constructora, ni siquiera tiene que tener fondos. La FAP se los brinda, esa empresa construye con esos fondos y después lo va devolviendo a medida que le van comprando lo que construyen. Entonces, hoy día el grueso de la inversión de las AFAP corre por la deuda pública, por la compra de deuda pública, ¿verdad? El grueso, gran parte sí, de bonos de deuda, que se podrían comprar perfectamente a través de rentas generales y generaría incluso menos carga de intereses como genera cuando lo hacemos a través de las AFAP. Se invierte también, una de las principales inversiones que tienen es en Tata, 106 millones de dólares, hay un fideicomiso por ejemplo, que también incluso las intendencias lo han llegado a utilizar en algunos casos. Esa ¿no? intendencia de Maldonado y Canelones se han utilizado principalmente en Punta del Este. Ahora, sobre ese punto, Natalie, hoy día se está hablando de que las AFAP tienen aproximadamente unos 24.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Esa es la cifra de la cual se habla. En la modificación del artículo 67 de la Constitución, que es lo que ustedes en definitiva están promoviendo con este plebiscito, al decir, bueno, no queremos que exista lucro en la administración no de la seguridad social en su conjunto, sino particularmente de jubilaciones y pensiones, eso ineludiblemente lleva al cierre de las AFAP. De hecho, ustedes ponen un plazo de 24 meses, corregime si me equivoco, para que una vez, si en el caso se aprobara el plebiscito, las AFAP dejen de funcionar, dejen de recibir, digamos, los aportes. ¿Qué pasaría con esos 24.000 millones de dólares que ahí también hay una cuestión de discusión? ¿Quién lo administraría? ¿A dónde iría?
Esos 24.000 millones de dólares no están en una caja en billetes sonantes, están incluidos en contratos justamente con Ataona, HSBC, estamos asistiendo al BID, Gobierno de Colombia y México. El fideicomiso se crea, en realidad tiene 24 meses para crearse y terminar la SAFAP de gestionar, ¿sí? Pero se va a respetar hasta el último contrato. Para eso se crea el fideicomiso. Es decir, aquellas empresas en donde hoy día hay dinero invertido de la SAFAP, que mantengan contrato hasta el último día de que hasta el el contrato último esté día, vigente, se va a respetar. El que más tenemos son 30 años por delante, se va a respetar ese contrato justamente para que no haya una pérdida para el Estado hasta la finalización, y el fideicomiso lo que va a ser controlado por el Banco de Previsión Social, y además tiene que ser una persona pública y estatal, es controlar justamente esos contratos que a medida que van finalizando devuelvan el dinero al fideicomiso y el fideicomiso hacer el traspaso al Banco de Previsión Social. No es como se ha dicho que los 24.000 millones de dólares van a volver al Banco de Previsión Social y van a desaparecer en los próximos años. Es que se ha utilizado mucho la palabra expropiación. Lo que pasa es que la única forma de convencer al pueblo de que vote algo que es a favor de sí mismo es generando terror y generando miedo. Perdón, hay una realidad, y es que la mayoría de las encuestadoras han demostrado que en el último tiempo, sobre todo en los últimos meses, ha disminuido la adhesión a lo que es el número de adhesión a lo que es la modificación del artículo 67, y el aumento que ha teniita igualmente es menor a la disminución. ¿Cómo leen eso entonces ustedes? ¿Ustedes creen que esto pasa justamente por esta comunicación que ustedes establecen, está haciendo la coalición? Y si el presidente es capaz de violar la Constitución y hacer una cadena donde está haciendo campaña electoral, porque el plebiscito es campaña electoral, y la Constitución dice que el presidente no puede marcar una intención a la población, y dice claramente, esta conferencia la hago para que no se vote el plebiscito. Un presidente es el presidente de todos los uruguayos. Quien opinen votar el plebiscito o no puede marcar una tendencia hacia la población. Ya estamos asistiendo a justamente una campaña donde se les dice al otro día se termina todo, el camino es aumentar el IVA, el camino es aumentar las prestaciones, cuando nosotros estamos explicando hace muchísimo tiempo, para que se haga una idea, el déficit que se le marca al Banco de Previsión Social, que no tiene que dar déficit porque no es deficitario, es seguridad social, es un derecho humano fundamental como la salud, como la educación. No podemos medir si gana o se pierde, es una obligación del Estado. Se nos asiste extra a 500 millones de dólares, o sea, nos está faltando para cubrir subsidios por desempleo, jubilación, etcétera, 500 millones de dólares. Pero hay 1.500 millones de dólares que yo anualmente lo traspaso hacia los bancos privados, hacia la SAFAP. Entonces, si hacemos un cálculo mínimo, si yo no estuviera sacando de la órbita para cubrir las prestaciones, esos 1.500 millones, ni siquiera necesito asistencia del Estado. Y lo peor de todo es que de esos 1.500 millones de dólares, 276.000 millones de dólares se van anualmente en comisión y seguro de vida. Ni siquiera se invierten en jubilaciones. Nosotros estamos hablando de que no va a haber asistencia. Simbe lo dijo en octubre, que por los próximos 20 años esta iniciativa no tendría un impacto negativo. Son 4 gobiernos por delante para ver cómo organizamos nuestra seguridad social. Acá se habla del tema de la demografía, que tenemos que sustentar porque hay 3 trabajadores cada un jubilado, que es muy pesado. Realmente en este país, así nacieran el día de mañana 3 millones de niños, no tendrían un lugar donde trabajar. ¿Por qué? Porque la tecnología está reemplazando lugares de trabajo por una computadora. Entonces, ¿por qué en esta reforma tan interesada en sustanciar la seguridad social, cuando perdimos un 25% de puestos de empleo, o sea, un 25% de personas que aportan para que haya esas jubilaciones, ¿por qué no se hizo en esta última reforma que quienes cambian una caja, por ejemplo, Tata, que le prestamos el dinero para que hiciera las cajas automáticas y dejara a trabajadores sin trabajo, cuando cambia una caja automática por un empleado, ¿por qué no paga la seguridad social? Si ese es el principal problema de sustento de nuestra seguridad social, es que se están eliminando puestos de empleo, no la demografía, porque insisto, así vengan 3 millones de extranjeros, nazcan 3 millones de niños, no van a tener dónde trabajar. Natalie, tenemos 1 minuto 30 segundos como mucho para que vos le digas a la gente por qué sí debería apoyar este plebiscito entonces. Y principalmente, porque una reforma de la seguridad social se tiene que dar en algún momento en nuestro país. Se tiene que dar, pero no siempre cargando sobre el trabajador. Nosotros se revió solamente el aumentar la edad jubilatoria, dejando personas que mayores de 50 años van a quedar sin trabajo y no van a tener de qué vivir hasta los 65, lo dijo el Instituto Nacional de Estadística. Se rebajaron jubilaciones. Hoy si te lastimás trabajando, y aparte que el aumento de la edad jubilatoria
jubilatoria, también las estadísticas le dijo que iba a haber 150.000 trabajadores más lastimados y nos bajaron el promedio a que si yo me lastimo y me tengo que jubilar y tengo 60 y 30, me van a dar la jubilación común y no el 65% porque estoy lastimado y no puedo trabajar más. Todo eso que fue en contra de los trabajadores, el plebiscito con esa enmienda que dice ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, lo elimina, hace que el trabajador vuelva a tener el requisito que tiene que tener. Y repito, hay que rever nuestra seguridad social, pero de una forma real, no alejando la edad jubilatoria para que la persona, cuando deja de producirse, tenga que manejar como pueda. Y si llega a la edad jubilatoria, bueno, le paga una jubilación. Ahora, si muere en el camino, mejor, porque esa es la intención. Y por eso hay que dejarlo en la Constitución. En los últimos 40 años, la primera posibilidad que tiene el pueblo de definir para sí mismo, ¿sí? Esto va a ser una definición del pueblo, va a quedar en nuestra Constitución. El tema de los juicios es una mentira. Ningún trabajador va a poder hacer un juicio porque lo que le asegura la papeleta es que va a tener la misma jubilación que tuviera por AFAP o mejor. Las empresas de AFAP, en la misma papeleta dice que no podrán hacer reclamo de lucro cesante. Nosotros no tenemos contratos internacionales como para que de manera internacional nos puedan hacer juicio. Y además de todo, al decidirlo el pueblo, que de 30 países que estuvieron las AFAP, 18 la sacaron, nosotros vamos a ser el primero que va a ser, no por una definición política de un gobierno, sino por definición soberana, va a quedar en nuestra Constitución, y ningún organismo internacional puede ir contra la soberanía de un país. Esa es la diferencia principal que tenemos. ¿Y por qué no hay expropiación? Porque los capitales que tienen las personas hoy en las AFAP van a ir a su historia laboral, ese bolsón que les dicen, ellos hablan de eso, de lo que es la solidaridad, pero la persona va a poder ver su historia laboral, donde están sus aportes, donde tiene un control exacto, y el día que se va a jubilar le van a hacer 2 liquidaciones. Se le va a brindar las mejor las 2, o por AFAP o 100% BPS. El tema es ese, nosotros aceptamos que haya personas que no piensen como nosotros, nos creemos dueños de la verdad, pero lo que no aceptamos son las mentiras y generar con esas mentiras el miedo a la población. ¿Por qué? Porque si dentro de 20 años hace falta sustanciar nuestra seguridad social, no hay por qué aumentarle de vuelta el IVA al trabajador. Reveamos, por ejemplo, la exoneración a IRAE y IRPF, que se creó para quienes tienen más paguen más, y hoy se exoneran 2.400 millones de dólares anuales, o sea que cubriríamos 6 aumentos de pasivos. Como un Estado que tiene hambre infantil, pobreza infantil, y para ello necesita 350 millones de dólares y necesita, pongámosles el número más alto, 1.038, el número más alto que dijo el Banco de Previsión Social, necesita 1.500 millones de dólares para terminar con el hambre de sus jubilados y niños, y no lo hizo y se da el lujo de exonerarle a empresarios millonarios, que se les crea un impuesto para que quien tiene más pague más, y se le exoneran 2.400 millones de dólares, y no para sustanciar el trabajo, porque en el 2019 la tasa de desempleo era 8,5 y hoy es 8,4. Bien. Natalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, gracias por haber estado. Como dijo Rosario, obviamente, en los próximos días vamos a tener la otra campana respecto a esto. Hay que escuchar todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie.